y el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Ministerios Ebenecer Honduras presenta Contacto Apostólico, un programa dedicado a regenerar principios, cuestionando paradigmas, enseñando un estilo de vida y generando opinión, todo a la luz de la palabra de Dios. Contacto Apostólico, con el apóstol Dr. Germán Ponce. A continuación. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en nuestro programa de Contacto Apostólico. Estamos muy contentos. Hoy ya un 17 de marzo estamos muy contentos porque ya mañana arrancamos nuestro retiro Abundancia 2016. Tal vez antes de dar toda la introducción que casi siempre hacemos, de dar los teléfonos, agradecer a todos los de la radio, solo quisiera que tomaran un lapicito ahí y apuntaran. Desde el día de mañana 18 comenzamos nuestro retiro. Ahora tenemos ya algunos pastores que nos están visitando. Ya tenemos aquí mismo, ahora aquí al pastor Luis Armas, que está allá en Sabinas, Nuevo León. También al pastor Alvin, que está allá en Bonita Spring, y a Gerardo Díaz, que está allá en Miami. Estamos aquí con Germán como siempre, y ahorita mismo vienen algún pastor de Mendoza, Argentina, también, que son parte ya de todo el equipo. Mañana estará con nosotros ya el apóstol Sergio Enríquez desde la mañana. También estará nuestro hermano Julio Herrera, que es un ministro de Dios de mucho peso, y estaremos ya para empezar nuestro retiro el día de mañana. Así que les ruego que con un papelito tome nota. Comenzamos a las 6:30 de la tarde el día de mañana viernes. El sábado tenemos un horario, y también mañana viene también el apóstol Billy Bonster de Chile. Entonces, el día sábado, apunte ahí, es a las 3 de la tarde. Ese es lo que me interesa mucho, que lo tenga ahí a las 3 de la tarde. El día domingo, que de casualidad, entre comillas, nos cayó el ayuno congregacional, estaremos a las 9, a las 12 y a las 2 de la tarde también. El día lunes y martes a las 6:30, y el miércoles 23 nuestra vigilia a partir de las 9 de la noche hasta el amanecer. Así que eso es lo primero, que apunte ahí. Claro que lo estamos trabajando a través de la radio, no solo Estéreo Más, a los cuales todos los que están ahorita sintonizando les mandamos un abrazo, todos los que están a través de Radio Estéreo Más 98.5 y Radio Rema 980 AM. Así que no solo por la radio, también aquí por la televisión. Ahora mismo están viendo ya una parte del anuncio, por las redes sociales, ya que estamos a 24 horas, un poquitito más de 24 horas, ya mañana a partir de las 6:30 de la tarde. Los pastores estaremos también reuniéndonos por la mañana a partir de las 9 de la mañana, tanto el viernes como el sábado. Así que vamos a trabajar estos días fuertemente para llenarnos del Señor. Ahora, pues solo recordamos nuestros teléfonos 2556-3711 el 16, para que pueda estar con nosotros. Llámenos, aquí vamos a estar. Nuestros hermanos de México también ya tienen su número allá, 8421-2588. Para nuestros hermanos de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, el área es 786 y el número es 232-3041. Recuerde que nuestro correo electrónico es contactoapostólico@ebenecer.hn. Estamos a través de las redes sociales también. Les mandamos un abrazo a todos. Todas las preguntas del Twitter y del Facebook, ahora mismo trataremos de leerlas y hacer un programa que nos bendiga a todos. Nuestro deseo es edificar, eso es lo que queremos, edificar el cuerpo de Cristo. Así que también a través de las aplicaciones de los celulares también pueden estar con nosotros. Germán, si quieres abrimos ya el programa, y aprovecho para una vez más presentarles a los pastores, a Gerardo Díaz de Florida, ahí con la televisión los hermanos lo pueden ver. También a nuestro hermano Alvin Pérez, que también está allá en Bonita Springs, siempre en el estado de Florida. Y Luis Armas, que con los que comenzamos la obra aquí, y luego ya se fue de pastor allá a Sabinas, Nuevo León. Germán, si quieres comenzamos y podemos empezar a platicar y con toda confianza hacer un programa que nos edifique a todos. Amén. Para la primera consulta del programa dice: bendiciones, pastor, en Mateo 1:17. ¿Qué significado tienen esas 14 generaciones que habla?
Bueno, tendríamos muchas cosas que decir, porque son 3 veces 14 generaciones, así van de 3 en 3. 14 es un número que nos habla en la Biblia de buen testimonio. Eso es lo que nos habla. Por eso todos los números en la Escritura, todos los nombres en la Escritura ahí tiene que haber muchas cosas encriptadas. Pero el 14 es buen testimonio y son 3 veces 14. 14 por 3 son, ¿qué? 52, ¿verdad? 14 por 42. Bueno, 42. Lo que quiero decirles es que 14 es un número de buen testimonio y aparece 3 veces. Entonces, en la genealogía de Jesús vamos a alcanzar buen testimonio en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y recuérdense todos que uno lee ahí Mateo capítulo 17, dice las generaciones, es decir, en hebreo se dice la toldá, las generaciones que pertenecen al Señor. Lo hermoso es que tal vez ustedes lo buscan, que ahí creo que aparecen 4 o 5 mujeres a las que sin que uno quisiera en su forma legalista de pensar, las introdujeron, las injertaron en la genealogía. Por ejemplo, pusieron a Rahab la ramera, pusieron a Tamar, y entonces, ¿verdad que, perdón? Aparece Ruth también, y entonces lo importante para mí es que no solo hay que estudiar la genealogía, sí, sino que ahora saber que nosotros, usted que ya recibió a Cristo y yo, estamos injertados en esa genealogía, nos metieron en la familia santa, nos metieron en la familia divina. Por eso Pedro dice que nos hicieron participantes de la naturaleza divina. Pues ahí está en Mateo, no sé si tienen las 5 mujeres ahí, pero parecía, por ejemplo, decía Luis, ahí agarran el micrófono si quieren hablar, pero por ejemplo, Ruth es la moabita y decía en la ley que decía que ningún moabita por 10 generaciones podía entrar ahí. Entonces, sin embargo, Ruth fue integrada al pueblo de Dios. Creo que, ¿cuál es la otra mujer que aparece? Tamar. Recuérdense que Tamar tuvo sus conflictos, porque Tamar fue esposa de los hijos de Judá, Onán, todos ellos se murieron, y al final tuvo hijos con el propio Judá. Ahí nace aquel Fares, pero el punto es que a pesar de todo eso, la injertan en la genealogía divina. ¿Quién más aparece? Rahab, recuérdese de usted los ancestros de Rahab, la ramera. Entonces, lo lindo, lo que yo miro ahí es la misericordia, la abundante misericordia, cómo Dios nos injerta. Creo que tenemos a Betsabé, que es la esposa de Urías, que ni siquiera le dicen Betsabé, y entonces Betsabé cometió un adulterio. Y entonces lo lindo, perdónenme, que el ángulo que le estoy dando es que a pesar de lo que había hecho, la ingresaron en la genealogía de Jesús. Y por último María, ¿verdad? Ahí están las 5 mujeres que seguramente hay un mensaje de gracia y de misericordia, que a ellas las injertaron en la genealogía de Jesús. 14, número de buen testimonio. Al ingresarnos en la familia de Jesús, nos hacen participantes de toda esta naturaleza divina. Germán, ¿qué más tenemos? Sí, la siguiente consulta nos llega por medio de la aplicación y dice: Pastor, se le saluda desde La Ceiba, me gustaría saber por qué Daniel se le decía que tenía el espíritu de los dioses. ¿Me puede explicar esto, por favor? Sí, es que es el decir de la gente de donde él estaba, allá en Babilonia. Ahí como ellos tenían varios dioses, entonces al ver su inteligencia, su sabiduría, su forma de vida, cómo él sabía de los sueños, cómo él conocía cómo tenía esa conexión con el Señor, entonces cómo tenía revelación. Entonces el hablar de la gente, decían, él lo que tiene es un espíritu, el espíritu de los dioses, es la forma de decir de ellos para entenderlo. Es como cuando está José y los egipcios decían, esta es la copa de la adivinación. Ellos no sabían hablar de profecía, ellos no podían decir que es que José tiene revelación de ver el futuro, ellos decían adivinación, la copa de la adivinación. Entonces aquí de la misma manera es como que dijeran, es que este tiene algo más, el espíritu de este es diferente. Recuérdense que el espíritu de Daniel tenía un espíritu de excelencia, porque él propuso en su corazón no contaminarse. A ver, ¿qué más tenemos? La siguiente consulta nos llega por medio del Facebook, que dice: Pastor, escuché su programa el día de ayer donde usted dice que los aretes, que no son malos los aretes, según Cantares 1:10.
Pero también leí en Isaías 3:16 donde dice... Claro, sí, Sí, que en aquel día serán arrancados. No sé si estoy bien, pastor. Sí, es que el problema no son los aretes, el problema es la actitud de las que lo llevaba. Si usted lee, ese es un verso que a mí me gusta porque nos quita lo legalista. Entonces, fíjese que en Isaías 3:16 dice que andan con el cuello erguido. Pues entonces estas mujeres se habían olvidado de Dios, eran mujeres soberbias y de pronto les venía un gran problema. Pero entonces en el verso 19, que mis ojos no me están olvidando mucho, dice los aretes, los brazaletes, los velos. Pero entonces, oiga, entonces si se van a quitar los aretes debido a ese texto bíblico, tienen que seguir leyendo. Los adornos de la cabeza, ya no pueden utilizar ganchos entonces, los adornos de los pies, los cintos, los frasquitos de perfume, ya no se pueden perfumar entonces tampoco. Los amuletos, los anillos, los joyeles de la nariz, las ropas festivas, los mantos, los pañuelos y los bolsos. Los espejos, no se pueden ver en el espejo tampoco. Ay, Dios mío, no sé cómo dirá su Biblia, pero aquí dice en el verso 23, los espejos, la ropa íntima, los turbantes, y sucederá que habrá hediondez, y le van a quitar todo, porque las desnudaron y se las llevaron cautivas. Pero por favor, hermanas, por favor, no lean la Biblia sin contexto, porque un texto sin contexto es puro pretexto, dicen siempre por ahí, ¿verdad? Tienen que revisar todo. ¿A qué mujeres le están diciendo, te voy a quitar los aretes? Pero entonces le están diciendo, te voy a quitar los perfumes, te voy a quitar los espejitos, te voy a quitar todo. No porque eso sea malo, sino porque ellas se habían olvidado de Dios. Y mire, entonces la gente no tiene que, las mujeres, si se basan en esto, ni puede llevar bolsos, ni puede utilizar espejitos, ni perfume. Voy a decir algo rudo, pero ahí está, ni ropa íntima. Entonces, sepan leerlo bien para no entrar y exigirse cosas que ni Dios le está exigiendo. Gerardo, ¿tú querías decir algo? Sí, una aportación en Ezequiel capítulo 16, versículo de 10 en adelante, en donde el Señor dice que se encuentra aquella niña, pues hablando de Israel, y dice que la crió, la formó hasta que llegó a ser una mujer. Versículos del 10 en adelante dice, te vestí con tela bordada y te puse a tus pies sandalias de piel de marposa, te envolví con lino fino y te cubrí con seda, te engalané con adornos, te puse brazaletes en tus manos y collar en tu cuerpo, puse un anillo en tu nariz, dice también, mire qué tremendo, pendiente en tus orejas, una hermosa corona en tu cabeza. Este es Dios hablando. Claro. Entonces, a veces nos vamos tan solamente a la parte legalista, pero también hay una parte en donde Dios adorna a su iglesia de una forma preciosa. Entonces Dios aquí estaría pues actuando en contra contradiciendo. Como que se estuviera contradiciendo. Por eso yo quería insistirles en esto, que Isaías 3:16 lo que está marcando es una voz profética, decirles, mujeres, ustedes que se olvidaron de Dios, que andan como, miren su andar de soberbio, andan haciendo bulla con los zapatos, les van a quitar todo porque se van a ir desnudas cautivas a Babilonia. Cuando el pueblo era llevado cautivo, los llevaban desnudos. Tanto es así que hay un pasaje bien terrible, creo que en Isaías, no recuerdo el verso o el capítulo, creo que es el 20, donde dicen que Isaías, no sé si estoy diciéndolo bien, pero creo que estuvo un año que andaba desnudo en la calle, enseñando sus partes, ¿verdad? Ahí dice dice la versión, perdónenme porque es Biblia, pero lo dice, enseñando, ay Dios santo, quiero enseñárselo aquí. 23. Casi que te digo que mejor lo leas vos para no leerlo yo, pero 24 dice, en el 24, léete el 24. Así el rey de Asiria llevará a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, jóvenes y viejos, desnudos, descalzos y descubiertas. Esa es la palabra terrible. Si quieren, los hermanos lo pueden poner hasta en la televisión para que vean que no queremos decir cosas que estén fuera de la Escritura, pero dice ahí con las nalgas descubiertas. Con las nalgas descubiertas. ¿Por qué? Porque cuando se llevaban a alguien cautivo, bueno, nosotros podemos ver todavía que algo le sucedió a Israel en aquellos días del Holocausto. Cuando los llevaban desnudos, todos iban desnudos. Lo que los profetas estaban diciendo es, vuelvan al Señor porque yo ya estoy viendo que si no vuelven así nos van a llevar a todos. Y eso fue lo que pasó con las mujeres de Isaías 3:16. Pero no porque los aritos, los collares, eso sea malo, que eso no es lo malo. Usar perfumes y eso no es malo, hermanos. No
le pongamos más al evangelio de lo que Dios tiene. No le pongamos a la gente carga que ni nosotros mismos estamos dispuestos a sobrellevar. A ver, Germán, ¿qué más tenemos? La siguiente consulta nos llega por medio del correo electrónico y dice: Pastor, Dios le bendiga, los saludo nuevamente desde Roma. Tenía una pregunta. ¿Qué significan los truenos que fueron sellados que menciona Juan en el Apocalipsis? Muchas gracias por su respuesta. Obviamente, como tú lo dices, algo que está sellado, algo que no está revelado. Es decir, que Juan sí lo vio, y cuando Juan lo iba a decir, creo que es Apocalipsis capítulo 10, cuando Juan lo iba a decir, le dicen: no, Juan, esto lo vamos a dejar sin revelar. Esto tú lo vas a traer para los tiempos de la tribulación. Creo que hasta ahí lo dice cuándo es que lo van a revelar. Es decir, que las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas, sellos, copas y trompetas están reveladas, pero los 7 truenos no están revelados. Usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 10, gracias a nuestros hermanos allá en Roma. Allá está el pastor, creo que es Mejía, creo que está allá también de Benecer, están realizando una obra también, ya abrimos una, o ya él abrió la obra allá en Roma. A ver qué tenemos, Germán. La siguiente consulta también por medio del correo electrónico dice: Pastor, si nosotros debemos ser semejantes a Jesucristo, Él azotó a los mercaderes en el templo, ¿cómo debemos tomar su muestra de ira en nosotros? Eso es lo que se dice ahí: el celo por tu casa me consume. Obviamente no vamos a salir nosotros con un látigo a hacerlo. Lo que sí es que el celo de la casa, estemos siempre pendientes de eso. Es que estaba leyendo yo unos documentos de los rabinos, y tenemos que entender un poquitito de cultura hebrea, de la cual yo quisiera empaparme. Si alguien me puede dar para entenderlos mejor, me gustaría, yo hasta compraría lo que me digan para poderlos entender mejor. Pero recuerden que era un templo para toda una nación, no es como ahora y ahí todos eran gente que conocía de Dios, o debería conocer de Dios, pero era un solo templo. Entonces, cuando iban a llevar las ofrendas, era un pueblo sobre todo agrícola, era un pueblo ganadero, y entonces cuando iban a las ofrendas, muchos, obviamente nadie iba a llegar con las manos vacías. Eso es importante que lo digamos. Dice que nadie debe llegar al templo con las manos vacías. Entonces puedo ver 4 rangos. Los que eran los pudientes llevaban un buey. Los que no podían un buey podían llevar un cordero. Los que tenían problemas económicos no podían llegar con las manos vacías y llegaban con un palomino, con un par de palomitas, un palomino. Y los que no tenían nada, ni ellos podían llegar con las manos vacías, llevaban grano, ¿verdad? Llevaban flor de harina. O sea, llevaban un subpuñado de harina para eso. Lo que hay que entender es que cuando la gente llegaba, venía de muy lejos. No podían venir con el buey jalándoles de allá. Entonces, se vendían esos animales allí. Lo que estaba leyendo es que entonces uno llegaba: yo voy a dar una ofrenda, yo quiero un buey, yo quiero una oveja. Lo que el comentario rabínico que leí es que el Señor se puso molesto porque ahí vendían bueyes malos, ovejas con defecto. O sea que ahí mismo le vendían a la gente más barato una ofrenda que estuviera dañada para darle al Señor lo dañado. Yo me llamaba la atención eso también cuando en el pasaje dice que los encontró adentro del templo. Tal vez si hubieran comerciado afuera, pero ya estaban adentro del templo, como que en el trayecto donde supuestamente fueron ingresando, donde solo los sacerdotes debían entrar, como que hasta ahí estaban. Entonces hay 2 cosas, por eso el celo de la casa nos consume. Entonces una cosa es dar una comodidad para la gente y otra cosa es ya querer mercadear. Por otro lado, lo que veo es que sí se podía vender bueyes, ovejas y ofrendas para que porque la gente compraba ahí para dárselo al Señor. Pero el problema era que estaban vendiendo cosas defectuosas. O sea, que la oveja que no tenía un ojo, la oveja que estaba quebrada, eso es lo que estaban haciendo también. Bueno, sigamos, Germán, a ver qué más tenemos. La siguiente consulta dice: Pastor, referente a Juan el Bautista y Elías, ¿fue Juan el Bautista la reencarnación de Elías? Bueno, aquí hay muchas cosas muy importantes, muy importantes. A ver, Luis, ¿cuándo se da una reencarnación? ¿Cuándo se puede dar una reencarnación? Ok. Nunca. Ok, entonces primero, no hay reencarnación. Segundo, para los que creen en la reencarnación, ¿qué tiene que suceder para que alguien pueda reencarnar? Para los que creen en esa herejía.
Tendría que haber un cuerpo, un receptor y tendría que volver el espíritu. Pero o sea, que para reencarnar, ¿qué le tuvo que pasar a esa persona? Morirse. Morirse, uno. Entonces, de entradita, Elías nunca murió. Entonces, solo con eso estamos entrando mal a la consulta, ¿verdad? Porque para que haya una reencarnación, primero no hay. Pero para los que la creyeran, se tuvo que haber muerto. Y Elías no ha muerto, Elías se fue llevado vivo en un torbellino. Elías se fue sin ver muerte. Entonces, solo con eso ya está tirado todo. Ok. Lo que tenemos que entender es que hay cepas espirituales. Al decir cepas son clases, géneros de espíritu que son similares. Y entonces, por decirlo así, están la cepa, el tipo de espíritus a lo Elías. Y Juan el Bautista era uno de esos tipos de espíritu a lo Elías, que tenían las mismas cualidades de Elías. Los dos vivían en el desierto. Los dos estaban solos. No se ve la esposa de Juan ni la esposa de Elías. 3, los dos se vestían raro, con piel de camello. Y miren cuántas llevamos. Los dos eran perseguidos por el rey. Uno era perseguido por el rey. Los dos tenían enemigos mujeres, uno Herodías y el otro Jezabel. A los dos les querían quitar la cabeza, uno lo lograron y el otro no. Entonces son espíritus muy similares, que funcionan de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, dijéramos nosotros, Elías, cuando él se va vivo, deja el doble de unción ¿en quién? En Eliseo. Entonces Eliseo era de alguna manera otro espíritu, ¿verdad? Otro tipo de hombre que tenía las características de un Elías. Lo que le estoy tratando de decir es que no es que si ahora se levantara uno que anda con piel de camello, que, gracias hijo, que baja fuego del cielo, que lo persiguen, que va al desierto, no es Elías, es uno con el espíritu de Elías. Ahora, Israel sí va a esperar a que su Elías regrese, eso sí está profetizado en Malaquías. ¿Tú ibas a decir algo, Luis? Sí, como que son, como que fueran unciones, ¿no? Algo así, tal vez para ponérselo en otra sí, palabra. para poderlo enseñar, tenía la misma unción de Elías, no que fuera el mismo. Por eso Jesús dijo, si ustedes lo hubieran recibido a Juan, era el Elías que estábamos mandándoles. Pero no que no era una reencarnación, primero porque no hay. Y segundo, para que haya reencarnación, a los que creen en eso se tenía que haber muerto y nunca se murió. Entonces, no hay reencarnación. Lo que sí hay es encarnación. Eso sí hay. Vino el Verbo y se encarnó y tabernaculizó en un cuerpo humano. Usted mismo, como espíritu, usted y yo nos encarnaron en estos cuerpos. Pero luego, ¿qué va a venir? Resurrección o transformación. Nunca reencarnación. Ok. Cuando se habla de espíritu, no necesariamente siempre es el espíritu humano. A veces son los soplos de Dios. Exactamente eso. Qué bueno que lo hayas dicho, Luis. Porque, digamos, tenían el espíritu de Elías, a veces no se entiende. Tendría que decir yo, lo voy a decir mejor, tendrían ellos el espíritu mismo que Dios puso para que se desarrollara y se habilitara esa unción en lo Elías. Esa misma unción, como dice Luis, es la que tenían ellos. Yo creo que así se puede entender mejor. Como los 70 ancianos de Moisés. Muy bien. Como los 70 ancianos suben con Moisés a un monte y Dios toma del espíritu que él mismo le había dado a Moisés. ¿Eso qué significa? Es la mentalidad, el deseo, el trabajo, el servicio, el oficio. Porque si alguien se preocupaba por el pueblo era Moisés. Entonces, para llevar la carga, un solo hombre no se puede. Uno solo de pastor llevar toda la carga, el cuerpo no aguanta todo, ni el peso de gloria ni el peso de la carga. Entonces, sí, pero si todos lo llevamos, se distribuyen las cargas en todo. Y mientras más haya de esa, más vamos a avanzar y más suave para nosotros de pastores es la carga. Que solo un pastor, o porque sea mi apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, lleva una carga, lo pueden fundir a uno. Por eso ese ejemplo es muy hermoso de que suben los 70 y bajan los 70 como en una clonación espiritual, con el deseo de servir al pueblo, de aconsejar al pueblo, de dar su vida por el pueblo, de atender al pueblo. Antes era solo Moisés, pero ya bajó con su equipo. Para tener éxito en el ministerio, creo que tendríamos que hacer eso, que todos los ancianos que lleguen tengan la misma visión, el mismo sentir, el mismo amor por la gente, el mismo trato por la gente. Que el que llega anciano no crea que es ir a chascar los dedos
ir a maltratar a los hermanos, no, es para edificarlos, cuidarlos, apacentarlos, hacerlos crecer y edificarlos. Germán, ¿qué más tenemos? Fíjate, nos están preguntando si los cultos de todo el retiro es 6:30 o 6 de la tarde. 6:30, 6:30. Ustedes lo habían anunciado como 6:30 de la tarde, ¿no? Sí, yo Sí. creo que había un error en un post, entonces estamos revisando para ver si es Sí, 6:30. la verdad, iba ya muy adelantado como para poderlo corregir. De vez en cuando creo que tal vez de pronto lo pudiéramos hacer, pero ya para el viernes estamos a las 6:30. Y es que eso conlleva que los buses tienen que salir más temprano para traer a la gente más temprano. Entonces creo yo que tal vez lo hubiera podido hacer, tal vez el año entrante no se me va a escapar hacerlo a las 6 de la tarde. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos una llamada. Una llamada, adelante, bendiciones. ¿Aló? Sí, bendiciones, ¿le escuchamos? Sí, hombre, que cueste. Sí, Dios les bendiga y a todos. Mi consulta era referente al concepto de la Trinidad, ya que somos una iglesia que tenemos unos 2 años aproximadamente de estar, y el concepto de la Trinidad nosotros lo referimos como una enseñanza teológica, pero no bíblica, por el concepto de la terminología en donde viene, ¿verdad? Pero, Y entonces, ¿cómo lo hemos vas a visto de tener, repente- cómo lo van a tener como teológico y no bíblico? Tiene que ser bíblico para ser teológico. Está bueno, pero la Biblia no enseña que el Espíritu Santo es una persona. Ah, tú dices que no. Yo digo que no, y que ya hemos buscado en la Biblia y no lo podemos hallar. Dime una cosa, si no es persona, puede sentir, puede hablar. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es que entiende del Padre y del Hijo. No, porque el Espíritu Santo dice que cuando te habla a ti, dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Bueno, el Una Espíritu fuerza Santo no de se Dios. puede entristecer. Perdón. Te escucho. El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En Romanos 8:9, si no me equivoco, dice, ¿verdad? Que el que no tiene Espíritu, dice, al final, después de ahí, dice, no tiene el Espíritu de Cristo. Cuando alguien me entristece a mí como persona, al final termina entristeciendo mi espíritu. Sí, pero Por eso no es lo nosotros, que dice ajá. Tesalonicenses. Tesalonicenses, si lo buscan ahí, o en Efesios también dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, no dicen al Espíritu, no dicen al Espíritu humano. En fin, pero cuéntame, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Te voy a dejar hablar, cuéntame. No, pues sí, el concepto de que cuando aparece Génesis 1:1, usted tiene ahí cuando dice Elohim, ¿verdad? Elohim creó los cielos y la tierra. Pero en el verso 2 aparece el Espíritu Santo por separado. Vamos a ver. Entonces, cuando decimos Elohim, sí, se refiere a que Jesús es Dios y Jehová es Dios, ¿verdad? Claro que sí. Ese es un concepto muy lindo, muy hermoso, muy bíblico. Pero decir que el Espíritu Santo es una persona me parece que no es bíblico, en virtud de lo que ya le referí. Yo le bendiga. Bueno, muchas gracias. Bueno, tú eres libre de decir lo que tú quieras. Lo que pasa es que creo que te estás equivocando al decir, estoy en una iglesia donde voy a enseñar la Trinidad teológicamente, pero no es Biblia. Entonces creo que estás equivocado, totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque entonces te deberías de salir de esa iglesia. ¿Por qué? Porque uno no puede estar en una iglesia, yo por lo menos, aquí tiene que estar todo basado en la Escritura. Si no nos basamos en la Escritura, no estamos haciendo nada. Yo, como dijo Jesús, tradiciones o doctrinas de hombre, no quiero, yo no quiero en eso. Yo creo que deberías de estudiar un poquitito más, porque lo que tú estás diciendo es que el Espíritu Santo no que solo es como una fuerza. Entonces, con todo respeto, me parece que tú estarías ya casi llegando a ser no estarías en el camino correcto, estarías diciendo o negando la Trinidad. Para ver esto es importante que leas algo. Hay 3 señoríos: el señorío del Padre, el Padre es Señor. Cuando Cristo Jesús vino, Jesús es Señor, Señor de señores, amén. Pero ya leíste tú, creo que te falta un poquitito de leer el Nuevo Testamento, deberías de leerlo toditito. En Corintios, si lo buscan ahí, creo que es 1 o 2 de Corintios 3, 16, 17, dice, el Señor es el Espíritu. ¿Ya leíste eso? Le estás quitando el señorío al Espíritu Santo. Ahí dice, el Señor es el Espíritu, te lo voy a recordar. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Es Corintios?
2 Corintios 3, 17. 2 Corintios 3, 16 y 17. Dice, el Señor es el Espíritu. Entonces, en el Antiguo Testamento el señorío era el del Padre. Cuando el Verbo, es decir, Cristo, Jesús, toma un cuerpo humano y está en la tierra, tiene el señorío del Hijo. Pero cuando Él se fue, les dijo, le voy a mandar al otro, al que es igual a mí. Cuidado, cuidado. Porque entonces en Pentecostés baja el Espíritu Santo en una forma que era como lenguas de fuego, y empezó la iglesia así. Yo, con todo mi cariño, porque esto es para que todos se expresen, no quiero, tú solo óyeme, yo te oí a ti y te digo lo que yo veo aquí. Tú puedes quedarte con tu idea, a mí me toca solo contestar lo que tú estabas diciendo. Pero tú me dijiste Romanos 8, 9, por ahí, ¿verdad? Dice, aquí a ver si lo encuentro, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces tú dijiste Espíritu de Cristo, ¿no? Y entendí muy bien tu parte fuerte para decir de Cristo, no es Espíritu Santo. Recuérdate que son paracletos en el griego, y paracletos es un parto gemelar. Cuando alguien dice el Señor, yo soy un paracleto, les voy a mandar al otro consolador, al otro que es igual que yo, les voy a mandar. Cuando yo me vaya, se los voy a mandar. O sea que son dos paracletos. Cuando uno recibe a Cristo es un pacto gemelar. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Te quiero ayudar. El Espíritu de Cristo lo que hace es que le da vida a nuestro espíritu. Eso es un suceso. El espíritu nuestro, humano, nació ya. No hay otro, no hay que hacerle más. Pero el Espíritu Santo lo que viene es a trabajar el alma. Eso no es un suceso, eso es un proceso. Tienen que restaurar, tienen que reprogramar el alma, que es la lucha. Pero el Espíritu de Cristo lo debía a mi espíritu, y el Espíritu Santo lo que está haciendo es trabajando mi alma. Es un parto gemelar. El Espíritu Santo dice en el libro de los Hechos, nos pareció bien a nosotros, no dicen a Cristo ni al Padre, y al Espíritu Santo que enviáramos a este y al otro. El Espíritu hablaba con ellos, les decía. El Espíritu, una fuerza no se puede entristecer. Ahora, voy a decir que diga algo, Gerardo, que lo miro con ganas de... Solamente en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, en donde Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y el versículo que sigue dice, no mentiste a hombres, sino a Dios. O sea, al Espíritu Santo, y dice Dios. Exacto. Entonces también quiero que lo leas ahí. La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y solo te voy a decir algo aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu, 2, para obedecer a Jesucristo, 3. Dice, y estos 3 dan testimonio en las de Juan. Estos 3 dan testimonio. Entonces es importante que lo leas, porque si estás dejando fuera... a ver dónde lo leo. 1 Juan 5, 7. Porque 3 son los que dan testimonio. Entonces ahí dice la Escritura, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. La Trinidad está por toda la Escritura, pero para mí, con todo mi cariño y mi respeto, es necesario que leas, no que te dejes guiar por lo que yo digo. Yo te agradezco que nos sintonices, y te agradezco que pongas tus dudas y tus puntos de vista. Eso es parte del programa. Pero deberías de revisar, darle una leidita a todo el Nuevo Testamento. Léelo. A veces, como tú bien dices, se refiere al espíritu humano, pero a veces es el Espíritu Santo como persona, no como una fuerza, porque entonces vas a caer tú ya en que solo crees en el Padre, ¿verdad? Entonces ya no vas a ser solo testigo de Cristo, sino vas a ser testigo solo del Padre. Ahí tienes que tener cuidado. Por otro lado, quisiera cerrar diciéndote algo. Por favor, no es amenaza. ¿Cómo voy a estar yo amenazando? Dios mío, ese no es el deseo. Yo lo que quiero aquí es edificar y darte así como tú me mandaste unos textos, yo te mando otros para que tú los leas. Porque vinieron algunos y dijeron, Señor, Señor, 2 veces. Pero si en tu nombre hicimos esto, si en tu nombre hicimos cosas tremendas, milagros. Y entonces dice, nunca os conocí. ¿Pero por qué? Porque solo reconocieron el señorío del Padre, Señor, y el señorío del Hijo. No reconocieron el señorío del Espíritu Santo. Te doy la última para cerrar por la pregunta, pero ustedes tienen más, me gustaría decirles.
En el Antiguo Testamento dice que el que tenga oído, oiga lo que Dios dice, ese es el Padre. Cuando Cristo vino, dice el que tenga oído para oír, oiga lo que le dijo el Hijo. Pero ya leíste Apocalipsis, Apocalipsis dice el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te voy a confesar un error que yo tenía, que pasé por mucho tiempo, seguramente hasta lo prediqué. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 3, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre vendrá y haremos y eso. Pero después me di cuenta que al final dice, yo siempre decía que era el Hijo, que era el Verbo, que era Cristo que estaba tocando a la puerta. Pero ahí luego dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu. Lo que el Espíritu. Entonces, en todo Apocalipsis, el que está hablando de las iglesias no es ni el Padre ni el Hijo, es el Espíritu Santo. Luis, ¿ibas a decir algo más? Sí, 2 Pedro 1:21 dice, la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok. Entonces, también hay otro pasaje que dice, y el Espíritu de Cristo que estaba, pero que estaba sobre ellos, nunca dentro. Así que te lo dejo. Tú puedes verlo, pero cuidado en honrar al Señor y al Espíritu Santo. No sé si quieren decir algo más o seguimos adelante. Ok, sigamos. Dice la siguiente consulta por medio del... tenemos una llamada. Sí, tenemos una llamada. Adelante, bendiciones. ¿Aló? Sí, le escuchamos con todo gusto. Adelante. Dios les bendiga a todos ahí en la mesa. Pastor, solamente para preguntar, en el juicio del Gran Trono Blanco, ¿quiénes son los que van a comparecer? Si solamente son los perdidos o van a haber gente salva también. Bueno, muchas gracias. En el juicio del Trono Blanco, mira, hay 3 juicios. Otra vez con la Trinidad, es que eso no lo podemos dejar así. Hay 3 juicios. El juicio, por ejemplo, el juicio del Padre es la paga del pecado en muerte. Y ese juicio del Padre lo llevó el Hijo en la cruz. Él dijo, yo tomo todo lo que le correspondía a Gerardo, a Alvin, a Germán, a Luis, porque la paga el pecado en muerte, pero yo lo voy a tomar y échalo sobre mi Padre. Entonces ese juicio lo tenía que llevar el Hijo para que usted y yo fuéramos salvos, pero era el juicio del Padre. Cuando vemos el juicio del Espíritu Santo es que Él está en medio de la Santa Cena, ahí nos tenemos que revisar a nosotros mismos. Pero cuando el Hijo se convierte en juez para todos aquellos que no recibieron al Señor, está en el trono blanco. Yo diría que el 99.99% ahí es para gente que se perdió, solo porque dice que se abrieron los libros de la vida. No sé si para dejar confirmado que no existe ninguno de ellos ahí. Otros, también hay otra escuela que dicen que pueden haber algunos salvos ahí en el rebusco. Ahí no hay vivos, ahí ya solo hay muertos. Pero ese es el juicio del trono blanco, no es para la iglesia. Para la iglesia es el bimá de Cristo, es el trono, es el bimá de Cristo, es ese trono que tienen para nosotros. Entonces, tal vez para que lo veamos bien, ¿verdad? Había un juicio que iba a venir sobre todos porque la paga el pecado de muerte, entonces Cristo lo llevó por nosotros, es un juicio. El segundo juicio también lo vemos en la Santa Cena, ¿verdad? Cuando nos están dando la oportunidad que nosotros nos juzguemos. Cuando un cristiano muere, va directo al bimá de Cristo, donde Él es el juez y Él es el abogado. Ahí solo van salvos, aunque algunos no van a tener premio y otros sí, pero salvos. Y el trono blanco sí es el trono donde está para mí la gran mayoría de gente que está perdida. Nosotros no vamos al trono blanco, vamos al bimá de Cristo. Ok, ¿qué más tenemos? La siguiente consulta nos llega por medio de la aplicación y dice, pastor, en relación al hermano que comentó con respecto al Espíritu Santo, quiero solo aportar que es muy delicado hablar sobre esto. Dice, se tendría que leer 1 Juan 5, 6 y 7, ¿verdad? Nos manda saludos, ¿verdad? Sí, eso fue lo que leímos. Lo que leímos de entrada. Este es Jesucristo, el cual vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahí aparece para que lo pueda ver. Algunos van a decir que esos textos ni existen, ni que esto y el otro. Pero si solo fuera una fuerza no se entristece. Si solo fuera una fuerza no habla, no se pone de acuerdo, no se tiene comunión con una fuerza, es una persona. Ok, Luis, ibas a decir algo. Los relevos hay que tomarlos en cuenta también. Cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, mi alma se deleita, yo ya dejo, es la obra de Él. Y luego el Hijo dice, yo me voy a ir, pero les voy a dejar a uno, que es el Espíritu Santo. Él los va a guiar, yo ya no, el Padre no. El Espíritu Santo los va a guiar a la verdad, claro. O sea, los relevos. Para no quedarnos en la dispensación pasada. Bueno,
por lo menos tratamos de ayudarle a nuestro hermano con todo mi corazón, ¿verdad? Porque esa es mi tarea. Nosotros lo sabemos que sembrando la verdad se marchita el horror y queremos ayudar y edificar. No estamos para impugnarnos y pelearnos, no. Ahí es más, agradezco las llamadas de ese tipo para que podamos buscar todos en la Escritura, porque toda la base es la Escritura. Y yo sí de entradita me di cuenta algo, ¿verdad? Tengo una enseñanza teológica pero no bíblica. No, Dios mío. No puede ser teológica si no es bíblica. Si fuera teológica y no es bíblica, yo no quiero nada. Esas son tradiciones de hombres inventadas por hombres. Ok, ¿qué más tenemos, Germán? Dice la siguiente consulta por medio del correo electrónico. Dice, pastor, yo sé que la palabra de Dios dice que hay que juzgar la profecía y no al vaso que la está dando. Mi pregunta es, si yo sé que el vaso está en pecado y profetiza, ¿podré yo juzgar al vaso también y no aceptar la profecía o estoy mal? Háblale al vaso y dile, hermano, Dios te usa, límpiate. Límpiate porque tú eres un vaso, pero si no te limpias vas a terminar siendo un vaso de deshonra. Es que hay una frase bien tremenda, porque hay gente que es respaldada, aunque no sea aprobada. Eso es tremendo. Yo cuando vi eso pude entender bien, ¿verdad?, cómo muchas veces se maneja. ¿Por qué Sansón, estando en desobediencia, pudo vencer a aquel león? Y la fuerza, no era que la fuerza le caía encima. Era respaldado, pero Dios no estaba aprobado ya por Dios. Vemos a un Aarón haciendo el becerro de oro, murmurando de María, y el respaldo cuando tiraba la vara, pero Dios no lo respaldaba, pero no lo aprobaba. Por eso lo subió al monte y delante de todo el pueblo quedó desnudo, y ahí lo reemplazaron. Gerardo. Solamente aquel versículo que dice, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos... Cabalmente eso es lo que mencionamos al hermano. Y le dice, Señor, Señor. Y otra vez, solo 2 veces le dijo Señor. Como el que dice, reconozco el señorío del Padre y el del Hijo, pero no reconozco el señorío del Espíritu Santo. Y yo dijera algo que también hay que tomar en cuenta para nuestro hermano, porque yo lo que quiero es ayudarlo, no decirle ahí, va a ver, hermano, a ver que yo tengo la razón. No, eso al final se va a notar la razón, pero cuidado con la blasfemia del Espíritu Santo. Cuidado, porque la blasfemia. ¿Dónde quedará ese texto entonces para nuestros hermanos si el Espíritu Santo no es una persona y no es Dios? Entonces, la blasfemia del Espíritu Santo, ¿cuál sería entonces? Delicado, muy delicado. Sigamos. La siguiente consulta nos llega por medio del correo electrónico y dice, pastor, ¿podemos llegar a pensar que dentro del propósito del Señor existen hijos de perdición y por lo tanto puedo estar destinado a la muerte sin importar mi esfuerzo? No, ahí estamos ya viéndonos por otro lado. Yo sí entiendo que, por ejemplo, allá en Juan dice, Padre, los que me diste, ninguno se ha perdido, excepto el hijo de perdición. De los que tú me diste que eran tuyos, ninguno se perdió. Tú lo tomaste de tu mano y yo lo agarré también de la mano. Pero aparte, excepto, hay una excepción, los hijos de perdición. Esos son vasos de deshonra, como por ejemplo, Judas, como Faraón. Dice en Romanos capítulo 9, cuando se habla de la soberanía de Dios, dice, Faraón, para esto mismo lo he levantado, para que haga ese papel vil. Esos son espíritus que tomaron su decisión allá, antes de venir. Ya venían perdidos, no porque Dios haya querido que se pierdan, sino que ellos tomaron su decisión como espíritus para estar en contra de. Eso se llama, en Romanos 9, soberanía divina. Sigamos. La siguiente consulta nos llega por medio del Facebook que dice, pastor, Dios le bendiga, le escribo desde la Ciudad de México. Quisiera que me dijera si hay alguna iglesia que esté bajo la cobertura y quede cerca del municipio de Nezahualcóyotl. ¿Eso por dónde, Luis? Por Ciudad de México, ¿verdad? Yo estaba viendo. Entonces, ¿sabes qué? Nos quedan 2 cosas. Puedes llamar a ver, ahí léelo bien. Aquí está, mira. Nezahualcóyotl sí es cerca de la Ciudad de México. Es en el distrito. Pero sí puede entrar a la página de Benecer de Guatemala y ahí aparece todo el directorio que hay en la Ciudad de México. Hay bastantes iglesias y seguro que alguno le va a quedar cerca. Ok, entonces ¿sabes qué también puedes hacer? Escribe a la oficina apostólica, que es la central. Escribe a oficina@ebenecer.org.gt. Ahí te van a dar toda la información. Germán, ¿qué más tenemos? Dice la siguiente consulta, pastor, bendiciones. Una hermana me dijo que si era correcto que una mujer pueda servir estando, por ejemplo, ¿verdad? En sus días propios de la mujer. En sus días propios de la Sí, mujer. claro que sí puede. Yo le dije que sí, ¿verdad? Que vivimos por la gracia y no por la ley. Y ella me dijo que en la iglesia donde ella va no la dejan servir.
Cuando Elías está en esos... Cuando ella está en esos días. Dice que la pastora ella le dijo que no estaba escrito en la Biblia, ellos tienen que hacer todo lo que le dice, ¿verdad? Es que en el Antiguo Testamento, cuando la mujer tenía sus días de menstruación, estaba imposibilitada. Ella como que contaminaba, ¿verdad? Eso también, entonces pero nadie la puede tocar porque es maldito también. Sí, entonces eso ya no está así, hijita. Es que tenemos que saber que estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Esas cosas ya no están para nosotros, ¿sí, Luis? También, si toman en cuenta eso, habría que ver también lo que invalidaba para que los hombres pudieran servir, porque también dice ahí, cuando el hombre tenga esto, esto y esto, va a quedar contaminado también. Sí, sería... eso es algo natural que Dios ha permitido, como participación inherente a las damas, ¿verdad? Pero eso no las va a impedir, eso no les debe impedir el poder servir al Señor. Sigamos. Tenemos una llamada. Una llamada, gracias, adelante, bendiciones. Buenas tardes, pastor. Llamo de Pensilvania. Una de mis consultas quería saber acerca de... Hace unos días le pregunté, hice una pregunta a usted y usted me el comentario que estaba viviendo en los tiempos de Melquisedec. Y lo que me quedé confuso fue que no entendí cómo estamos viviendo en los tiempos de Melquisedec y cómo eso se compara con 1 Timoteo 2, 1 Corintios 11, y usted me dijo que ahora todos ya no hay griego, ni esclavo, ni romano, ni judío. Para el sacerdocio de la mujer, dices tú. Sí. Ya. Mira, en el Antiguo Testamento, el sacerdocio arónico, la mujer ni picha, ni cacha, ni deja batear. La mujer no puede hacer nada absolutamente, nada absolutamente. Pero nosotros no estamos bajo el sacerdocio arónico, que es el sacerdocio de la ley, el de Moisés, donde la mujer no hacía nada. Estamos en un nuevo sacerdocio, ¿verdad? Porque dice en el libro de Hebreos que estamos en un pacto mejor, Entonces, ahora no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Entonces, la mujer puede desarrollar ahora su sacerdocio. Yo decía, mujer se escribe con M de Melquisedec. Entonces, la mujer ahora también desarrolla un sacerdocio, porque si tú ves, por ejemplo, cuando el Señor resucita, lo primero que el Señor dice es mujer, y aquella mujer que era Magdalena, si no estoy mal, y Magdalena viene de Magdaleno, que no solo es torre, es púlpito. Es lindo ver eso, es otro ángulo para poder ver eso. Entonces la mujer, la primera que fue a dar buenas nuevas, no fue Pedro, fue una mujer llamada Magdalena, desarrollando una obra de evangelista. ¿Te recuerdas tú del matrimonio de Priscila con aquel hombre llamado Aquiles o Aquila? La que tenía el ministerio era ella era la que desarrollaba el ministerio. Cuando el Señor estuvo en Lucas capítulo 8, verso 2, eran mujeres las que le servían y estaban con él. Entonces, aún en el Antiguo Testamento puedes ver que mujeres desarrollaban la profecía, pero también en el Nuevo Testamento. Entonces, la mujer tiene ahora, porque estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Jesucristo, dice el libro de Hebreos, que es nuestro sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Él es la cabeza sacerdotal de un cuerpo sacerdotal compuesto por hombres y mujeres. Entonces, mira, lo que he visto yo hasta el día de hoy es que pueden desarrollar cualquier ministerio. Lo que no veo es el ministerio apostólico, pero ahí pueden desarrollar los demás ministerios y pueden, por ejemplo, las figuras antiguotestamentarias eran eso, como sombras, como figuras para lo que iba a ser lo nuevo. Y entonces ahí miras como mujeres como Débora, mujeres como que profetizaban como la esposa de Isaías, como Hulda. Entonces hay muchas cosas que la mujer hace, pero insisto, el sacerdocio arónico era donde la mujer ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿no? Ella no hace nada ahí, nada. Pero en el Nuevo Testamento la mujer está bajo otro sacerdocio y por eso ella debe de desarrollar todo el potencial que Dios le ha dado. Ok, ¿alguien quería decir algo más? Si no, seguimos. Dice la siguiente consulta, dice, pastor, ¿qué pecado cometió Jeroboam en Primera Reyes 13? A ver, bueno, habría que ver. En el 12 creo que fueron los dos becerros de... los becerros de oro. Ahora, recuérdense que está Roboam y Jeroboam, sí, ¿verdad? Entonces, si no estoy mal, Jeroboam lo que hizo es que, Roboam es el que divide el reino.
Roboam divide el reino, pero Jeroboam, en los días de Salomón, ¿se recuerdan? Roboam y Jeroboam. Roboam es el hijo que no pudo seguir con el legado de su padre Salomón y de su abuelo David. Pero Jeroboam entonces es el que inicia y el que se va como rey de las otras 10 tribus. Y entonces lo que él hace, entre los pecados que él hace, es que él elige sacerdotes de donde no eran sacerdotes. Él pone sacerdotes a su gusto. Por otro lado, cambió la cabecera, por así decirlo, la capital, de que en lugar de que fuera Jerusalén, entonces se convirtió en Samaria. Por eso es que aquella mujer llamada la samaritana le dice: Jesús, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Aquí en este monte o en aquel, en el nuestro? Porque los samaritanos eran, como el que dice, los que se contaminaron. Entonces ahí es donde le dicen algunos: pusiste reyes y yo ni lo supe. Ahí fue fruto de la división del reino de Salomón, Jeroboam. Aparte de los becerros de oro, aparte que puso un sacerdocio que no era, aparte que hizo un reino paralelo al verdadero. De ahí comenzó la división en el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy perdura. Voy a saludar a los que están cumpliendo años el día de hoy antes que se me olvide. Alicia Cruz López, Ana Linda Lee Madrid, Daniel Mejía, también Eric Mariona, Erika de López, Stephanie García, Francis Funes, Germán Mauricio Padilla, Gerson Antonio Suazo, Henry Morgan, también ya parece un pirata, ¿verdad? Henry Morgan, Henry Heriberto Morgan Ferrera, también Jenny Lisette Enamorado Herrera, Jesús Arnaldo Cruz, Jorge Luis Ponce, José Mauricio Chacón, Josué David Paguada, Juan Fernando Torres Vázquez. Nuestro hermano Juan Fernando, aquí el del sonido. A ver, que comprar una pizzita hoy. También a Juana Gladys Vázquez, a Kelsey Mejía, Crisia Mengíbar, Luis Amilcar Rivas, María Gertrudis Álvarez, María Isabel Rodríguez, María Lisette Melgar, Marvin Ariel Pozo. También a Marvin Edith Clavel Escobar, Mauricio Sánchez Vázquez, también a Michael Ricardo Flores, Nelson Javier, Philip Peralta Castellanos, Reina Cerrato Cárcamo de Suárez, Ricardo Antonio Romero, Sandra López, Silvia Maritza Ponce, Silvia Rivera, Cindy Barahona y también Yasmín Díaz Velázquez, están cumpliendo años el día de hoy. Voy a aprovechar todavía, como estamos con unos buenos minutitos, para recordarle que el día de mañana, qué rápido se ha ido este tiempo, el día de mañana comenzamos nuestro retiro Abundancia 2016. Estará aquí el apóstol Sergio Enríquez, Billy Bunster. Ya tenemos aquí varios pastores que han venido allá de Estados Unidos, de México, de Argentina. Y esperamos que usted pueda estar con nosotros el día de mañana a las 6:30. El sábado me interesa mucho que ponga la hora 3 de la tarde. Domingo ayuno congregacional 9, 12, 2 de la tarde. Lunes 23 nuestra vigilia. Tal vez en el próximo anuncio estamos ahí para ponerlo. Ya lo están poniendo en la televisión. A ver, Germán, ¿qué más tenemos? Sí, yo creo que el pastor estaba queriendo... ¿Decirnos el pastor algo? Alvin estaba queriendo ahí compartir algo acerca de lo de Jeroboam, pastor. A ver, Alvin, cuéntanos. Sí, uno de los errores principales que afectó mucho fue el haber ido a buscar tenían que bajar hasta el sur porque no habían sacerdotes de Jehová y él les inventó sacerdotes sin el conocimiento, sin los principios, los preceptos. Y eso causó muchos estragos en el pueblo. Aparte, traía de otros imperios, babilónico, persa, y eso trajo contaminación en vez de ser de bendición para el pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Que no cometamos los errores de Jeroboam, que pongamos de sacerdote el que no lo es. Es un grave error, graves errores. Sigamos. Dice la siguiente consulta por medio de la aplicación, dice: Pastor, ¿por qué Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Saludos desde Benecer, Talanga, Francisco Morazán. Desde Talanga, Dios los bendiga a los hermanos. Es que recuérdense que por un momentito Jesús fue el depositario de todos nuestros pecados. Y el Padre, jurídicamente hablando, pero en el ángulo espiritual, la paga el pecado de muerte. Dios no tiene que ver nada con el pecado. Entonces hubo un momentito en la profecía cuando le dice: Padre, Padre, ¿por qué me has dejado? Porque como que el Padre le quitó la vista, como que perdió la comunión. Esa es parte de la muerte. Eso es la muerte espiritual, no tener comunión con Dios. Entonces como que al llevar el pecado por un momento lo dejó. Y luego dice: por un momento te dejé, pero te vuelvo a tomar. Entonces era porque en ese momento era depositario de todas nuestras faltas. Era como el corderito, cuando le imponían las manos, le soltaban al corderito todas las transgresiones, pecados, iniquidades del pueblo. Ok, sigamos.
Mira, esta consulta nos llega por medio de la aplicación. Dice, nos escriben desde Estados Unidos, dice, le planteo nuestra situación. Número 1, en nuestra iglesia hay pastor y pastora y el que ha estado a la cabeza siempre ha sido el pastor, pero uno de estos días tuvimos una asamblea y el pastor planteó lo siguiente, que de ahora en adelante él no será el pastor principal, sino que la pastora será quien lleve el control de toda la iglesia y que él se va a dedicar a hacer campañas evangelísticas y a trabajar en otras cosas que él tiene como objetivo. También él dijo que él va a trabajar con el equipo de ProTemplo porque acabamos de adquirir un edificio nuevo, pero también dijo que va a avisar mucho, dice. Va a avisar mucho. Eso es lo que dice aquí. Dice, nuestra iglesia es aproximadamente de 80 miembros, estamos en crecimiento, pero como líder, aunque apoyo a la pastora, siento como que el pastor nos está abandonando. Muchos hermanos no están de acuerdo, me gustaría su opinión. Qué bueno que son poquitos para poder hablar. El tono de la música. Yo creo que lo que el pastor le está diciendo es reciban la palabra de mi esposa, que es la pastora, y en lo que yo también hago algún otro tipo de actividades. Solo, ¿saben qué? Tal vez antes de decir algo, dejen que de vuelta a la rueda, dejen que se desarrolle lo que él tiene y si no están de acuerdo le pueden decir, pastor, mire, de evangelismo, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no nos prepara uno si nosotros salimos a evangelizar para que usted no descuide? Porque es posible que el mensaje no lo han entendido ustedes tal vez en la iglesia. Tal vez lo que le está diciendo el pastor y ustedes no lo entienden, o tal vez ni se los está diciendo, pero yo lo estoy viendo es que ustedes los están dejando a ellos solos, que ellos son los que tienen que ir a evangelizar, ellos van a orar por los enfermos, ellos salen a los hospitales, ellos tienen que manejar el bus, ellos componen el bus, ellos le cambian el aceite al bus, ellos tienen que ir con los niños, ellos tienen que celebrar. Entonces, lo que están diciendo los pastores es, como ustedes no ayudan, tengo yo que ir a hacer una obra que ya con 80 personas, muchos de ustedes lo podrían hacer. Es como que yo quisiera hacer todo en la iglesia. Lo puedo hacer y creo, a ver, voy a sonar soberbio, sopórteme esta locura, creo que lo puedo hacer 1 mes, 2 meses, 3 meses, a los 3 meses estoy fundido y se acabó todo. Ustedes no se han dado cuenta en su congregación que sus pastores están fundidos porque ustedes no los ayudan. Si ustedes tuvieran un equipo de evangelismo, entonces saldrían ustedes a hacer el evangelismo. Si yo viese uno que se ha levantado a la par de su pastor a aprender la doctrina, ya lo hubieran delegado para que dé la doctrina a todos los que vienen. ¿No será que como ustedes no hacen nada, sus pastores están teniendo que dividir el trabajo entre ellos dos y es una carga que solo ellos llevan? Me parece que deben en lugar de ver dónde está el problema para allá, me parece que el problema está para acá. Me parece que el problema es que la congregación está muy pasiva y el pastor lo tiene que hacer todo. Y lo puede hacer, pero lo van a fundir. Y uno fundido ya no sirve para desarrollar el ministerio. A ver qué más tenemos. La siguiente, tenemos una llamada. Una llamada, adelante, bendiciones. Bendiciones a todos, pastor, Dios les bendiga. Muchas gracias, estamos para servirte. Quería hacer una consulta y tal vez una aportación. Con todo gusto. De repente cuando escuchamos, estaba estudiando el tema, pastor, y ese tema del que habló la llamada, volvemos al tema de la Trinidad. Yo creo que lo que él se refería, estudiando un poquito la Biblia, es que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, ¿verdad? Como tal. Pero... Y estás igual tú que él, a ver, cuéntame. Estudiado, es que, hijito, voy a la carga. Perdona que te interrumpa un poquitito, voy a la carga. Si no existiese la Trinidad, entonces no la prediquemos. Es el término. El término, decís tú, de triunidad o triunidad. Sí, eso es lo que él no, dice. Es correcto, el término. O sea, el término bíblicamente no existe, pero nosotros reconocemos la Trinidad de Dios, ¿verdad? Y quizás es un movimiento que se está levantando, porque lo he estado estudiando cabalmente, y es un tema que tiene mucho argumento bíblico, donde ellos alegan de que Dios es un solo Dios, y no da espacio a los, como quien dice, a los oficios de Dios en la tierra. Entonces, yo diría, tal vez para aportar un poquito más a esto, de repente él debería leer Génesis capítulo 3, verso 22, donde dice, y dijo Jehová, Dios he aquí el hombre, es como uno de nosotros. Entonces, vemos aquí que usan la palabra... sí, ya te entendí. Cuando él dice, y es como uno de nosotros. No dices como yo, es uno de nosotros. Correcto, y a él tal vez le faltaría agregarle en el hebreo la palabra uno, que es la H259, que es la palabra Echad en hebreo, que es una palabra que significa que es uno, pero es un uno
adjunto a algo, es uno como una unidad que pertenece a algo. Sí, Entonces, de repente, ejad es una palabra que significa o es una unidad compuesta. Es una unidad compuesta, es como un conjunto compuesto por elementos. Sí, Jehová tu Dios, una unidad compuesta es, claro, perfecto. Me parece muy bien, me parece muy bien. Y por último, y siempre para terminar en este tema, me gustaría de repente, tal vez como consulta, porque también es bien importante ese tema, Génesis 18:1 dice, claro, después dice, él apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando sentado. Estamos hablando de Abraham. De Abraham cuando llegan los ángeles. Y de ahí, en algunas versiones bíblicas, si bien menciona la palabra Malak, pero lo que me llama la atención aquí es que dice que en algunas versiones habla de 3 hombres. Y lo importante aquí anotar es que dice que son 3 hombres y que Abraham se postra. Y ninguno de ellos en ningún momento contradice que Abraham se postre delante de los 3 hombres. Por el contrario, dice la Biblia que se le aparece el Señor. Y me llama la atención que más adelante, por ahí por el 24, está hablando del tema de que dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, y dice que tiene que ver con sus propios ojos. Todavía estando en presencia, dice que envía 2 de los que lo acompañaban y se fueron a Sodoma y Gomorra. Entonces, nosotros ya conocemos la historia, pero dice anteriormente que él iba a ver con sus propios ojos. Me pareciera aquí que de repente es como la mismísima Trinidad de Dios apareciéndose en Abraham. Entonces yo quisiera saber que me diera su punto de vista en cuanto a esta interrogante. Sí, fíjate que, como tú bien lo dices, en Génesis 18, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 hombres que estaban de pie frente a él. Lo tremendo es que si uno sigue leyendo, después le dice Señor, no le dice señores. Señor mío. Le dice Señor mío. Eran 3 y le dice Señor, Señor mío. Entonces me parece que sí, es una muestra ¿verdad? De la Trinidad, triunidad, como ustedes quieran. Habían 3 y era uno, ¿verdad? Eran 3 y les dice Señor, no les dice señores. Me parece que es un buen ángulo también el que tú estás viendo ahí. Te mando un abrazo, que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Germán, ¿qué más tenemos? La siguiente consulta nos llega por medio de la aplicación y dice, pastor, a propósito de la mujer, ¿cómo debo entender 1 Timoteo 2, 10 y 15? 2, 10. Es que en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 10, dice, vamos a ver el verso 15, sin embargo, se salvará teniendo hijos y permanece en amor, fe. A ver, entonces, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, sino más bien con buenas obras, porque no permite a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ok, entonces lo que primero tenemos que ver es que dice que no permite a una mujer enseñar. Cuando se habla de la palabra enseñar tiene muchas acepciones, sobre todo en el griego, pero cuando se dice la palabra didasco, es poner doctrina apostólica, es sentar doctrina. Entonces, no que a la mujer no se le permite enseñar, no, a la mujer lo que no se le permite es imponer doctrina, que ella diga, esta es la doctrina así, repetir lo que ha escuchado y enseñar como una discipuladora, sí, pero que ella ponga doctrina, no, 1. Por 2, la segunda, ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso es obvio, si no se vuelve un matriarcado. Recordemos que la Biblia en el original, y si leemos la Biblia King James, dice no se le permite a la mujer usurpar la autoridad del hombre. Fíjate que me di cuenta hace muchos años en algo que me ha bendecido, cuando yo miro a Priscila y Aquila. Si ustedes buscan Priscila y Aquila, se van a dar cuenta que cuando se habla de cuestiones ministeriales, va primero ella, Priscila, y su esposo después, porque ella era la del ministerio. Pero cuando dicen vayan a la casa de ellos, no dicen Priscila y Aquila, dice Aquila y Priscila. En la casa, él es la cabeza. En la parte espiritual, en el caso cabalmente de ellos, parece que la que tenía el ministerio era la mujer. Entonces, no porque ella tenga el ministerio va a mandar en la casa, porque eso sería usurpar la autoridad del hombre. Todavía te faltó, si quieres puedes buscar, si quieres atacar esta posición, puedes leer también 1 Corintios capítulo 14. Dice que a la mujer no se le permite hablar en la congregación, sí, pero ¿a qué hora? A la hora del capítulo 14 donde están los dones del Espíritu. Porque si la mujer no se le permite hablar, entonces que no cante.
también entonces estaría en contra de lo de Proverbios 1.8 que dice la enseñanza de tu madre. Entonces ella sí también Ella es la que tiene va a que estar callada entonces todo el tiempo y dice que no se abandone la enseñanza de tu madre. Entonces, Y iba a contradecir también 1 Corintios 11 que dice, cuando la mujer profetice o esté orando, que se cubra la cabeza. Entonces hasta profetiza la mujer. Entonces solo hay que saber ubicarlo porque la mujer tiene su sacerdocio y hay que dejar que lo desarrolle en el orden divino. Ok, sigamos. Vamos a ver, la siguiente consulta nos llega por medio, dice pastor, por medio del correo electrónico, dice pastor, los que entremos en el Bimá de Cristo, los que no reciban premios, ¿serán los avergonzados en el mismo tribunal? Sí, claro que sí. Los que salen, vuelvo a la carga, aprobados, son transformados y están allá con el Señor. Pero los que no salieron aprobados, dice 1 Juan 2:18, dice que algunos cuando venga el Señor van a salir avergonzados, o sea, van a salir reprobados. Entonces esos son los cristianos que por no estar limpios se van a caer a la gran tribulación. Salvos, sí, salvos, pero a la gran tribulación. Salvos, pero en la gran tribulación. Bueno, fíjate sigamos. que nos escribe el pastor Alejandro Conde, que es el pastor de la Iglesia de Cristo Ciudad de Refugio en Nezahualcóyotl, ¿verdad? En el Estado de México. Es que está complicadito el nombre, ¿verdad? Y él dice que es el pastor de allá, ¿verdad? Para la hermana. Entonces vamos a dar el número, ¿verdad? Para que usted lo pueda apuntar. Es el 0155 5738 7684. Lo voy a volver a repetir. Luis, tú que estás ahí, ¿qué número hay que decir o cuál no? No, ahí está, él lo escribió así con todo y internacional, pero aquí sería para la hermana de México. Si ella está en México, yo creo que solo es 57 38 76 84. Ahí agarras el micrófono. El 0155 es internacional. Pero entonces, si está en México, para que te oigan bien, ¿qué número tiene que marcar? Si está en México, tendría que ser el 57 38 76 84. Es el pastor Alejandro Conde y es de Benecer también. Alejandro Conde de Benecer, ahí está. Alejandro, te mandamos un abrazo, gracias por estar con nosotros y si tuviéramos los datos de la hermana, pero como la hermana solo lo pidió, ahí ya te van a llamar por ahí. Tenemos una llamada, papá, de Calgary, Canadá. Adelante, le escuchamos con todo gusto, bendiciones. Bendiciones, pastor, tengo una consulta. Yo tengo a mis niñas en una escuela cristiana aquí en Canadá y ahorita están tratando el tema en las mañanas en el devocional acerca de los homosexuales, ¿verdad? Entonces, yo le expliqué a ellas de esta manera, que Dios ama a la persona, que es el pecador, pero no el pecado. Claro. Entonces, la pregunta que ella me hizo es, ¿cómo pueden ellos escuchar el mensaje de la salvación si en las iglesias no los dejan entrar? Entonces, como pareja, ¿verdad? Porque ella me dice, si ellos quieren entrar, porque yo le dije que Dios perdona, pero que la gente se tiene que apartar del pecado y no volver a pecar, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, bueno, ella tiene 13 años, pero lo que me estaba diciendo, que estaban discutiendo en la clase, es cómo pueden ellos escuchar si no los dejan entrar a una iglesia, a congregarse, ¿verdad? Es que, perdón, hijita, pero, perdón. Es que, digamos, dígale usted que cuál es la iniciativa de ellos de llegar. Si van a llegar porque quieren buscar de Dios, ¿cómo se van a cerrar las puertas? Las puertas tienen que estar abiertas, pero si van a llegar, tienen que guardar cierto respeto y la reverencia que se debe. No van a llegar de la mano para eso, porque entonces van a llamar mal. Entonces, lo que queremos saber es, si ellos van a buscar de Dios, ellos van a llegar y se van a sentar a escuchar el mensaje. Y creo que la puerta está abierta para todo aquel que lo quiera. Pero si van a llegar para exhibirse, para llamar la atención, entonces ellos no están llegando a buscar de Dios. El que busque de Dios hay que abrir la puerta. Y la Biblia dice que eso es lo que hay que hacer. Le sigo escuchando. Ajá. Sí, yo le expliqué así de esa manera. Entonces ella me dice, pero como alguien que no sabe de Dios, que nunca ha escuchado de Dios, ¿verdad?, va a llegar y entonces me dice ella, desde que va a llegar le van a poner reglas y decirle, los dejamos entrar, pero no se pueden agarrar las manos, no tienen que respetar y cosas así. Dígale usted muy sencillo, cuando usted se sube a un avión le dicen, aquí no se puede fumar, señor, punto. Y a un avión, uno sube y el que sí fuma, ¿qué tiene que hacer? Allí tiene que guardar cierta conducta en un avión y no fumar. Y aún en los aviones hay momentos que dicen, es prohibido que se paren y hagan grupos.
Pero si ese es mi derecho que tengo en cualquier lugar. Sí, pero en la atmósfera de un viaje en avión no se puede hacer eso. Entonces, obviamente uno respeta, mire, no solo un avión, hay muchos lugares donde usted entra y le dicen, aquí no puede fumar, entonces se va a abstener de fumar. Sí, no tiene razón, está bien el punto, yo he tratado de explicar. No, yo le entiendo porque es su hija, ¿verdad? En la edad que ella tiene, en la edad que le están diciendo, entonces hay que ser muy sabio y sobre todo a su hija, ¿verdad? Tal vez el tono está muy fuerte, tengo que bajarle yo al tono, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es ayudarla. ¿Qué contestarle a su hija? Porque usted lo entiende perfectamente. Entonces recuérdese que nosotros mismos como cristianos no tenemos que señalar, ni juzgar, ni hacer sarcasmos, ni chistes de eso. Yo creo que tenemos que ser muy respetuosos, pero abrirnos a que la Biblia dice, eso erais algunos de vosotros, 1 Corintios capítulo 6, 9 y 10, pero ya habéis sido lavados y justificados por la sangre de Cristo. Es que ella me dice que hay muchas compañeritas de ella que son hijas de pastores y que ellas aceptan eso, que dicen que no tiene nada de malo. Entonces, como yo le explico a ella, les quiero explicar de regreso porque... Claro, yo le entiendo. La cultura es un poco diferente y ahorita están peleando para que los baños sean usados para que si en ese momento un varón se siente mujer lo pueda usar. Entonces eso es lo que están ahorita peleando aquí en esta provincia. Le voy a decir algo así, lo más suavecito que pueda con esto. Es que eso está fuera de foco, hasta ellos mismos lo han de entender. Porque el baño no tiene que ver, a ver cómo lo puedo decir, una vez lo dije, Germán, no sé cómo lo dije. El baño para hombre y para mujer no tiene que ver si es para que alguien que pues, se siente mujer siendo hombre o siendo hombre quiere ser mujer. El baño es por cuestiones de equipación. Por anatomía. Por anatomía. El baño se va a usar por cuestiones de anatomía, de equipación fisiológica, ¿verdad? El baño no es el que va a entrar... El hombre, el que va a entrar a orinar a un baño de hombres es por su tipo de equipación donde va a llegar, ¿verdad? Eso ya, ahí sí ya están jalando ellos para donde no deben. Creo que eso no tiene mucha fuerza. No sé si está todavía nuestra hermana ahí. Sí, perdón, ¿le oigo? Que aquí se cambian ellas para ir a las clases de niñas y hay para bañarse también, entonces... Ese es el otro problema, que como la escuela es cristiana, entonces estamos un poquito salvados, pero ahorita esta provincia eso es lo que está peleando, de que un varón puede entrar y bañarse delante de las niñas y cambiarse, o una niña que se sienta varón puede cambiarse, entonces los tiempos están bien difíciles, pero le agradezco su Sí, hijita, sí, tienen que ser muy sabios, ¿verdad? Porque vuelvo a lo mismo. Entonces dirán, sí, es que hay que respetarlo porque ella se siente él. ¿Estoy de acuerdo? Sí, pero respeten a todos los demás también. No solo no hay que ver el derecho solo de él, sino de todos los demás. Que Dios la guarde, que Dios la proteja y que Dios le dé sabiduría a usted y a su hijita para poder mantenerse como Lot, ¿verdad? Como Lot. Se pueden mantenerse como Lot, con sus almas afligidas ahí, sabiendo que están defendiendo la verdad en medio de una situación de ese tipo. ¿Ibas a decir algo, Gerardo, tú? ¿No? No, ya lo cubrió. Ok, bueno, perdón. Pero ¿qué es lo que sobre qué ibas a decir tú? No, era como, lo que quería aportar era, imagínense que llegue una persona alcohólica a una iglesia, se le abren las puertas, pero si a esa persona alcohólica llega, no, yo traigo aquí mi six-pack, y me lo quiero beber aquí mientras estoy escuchando el mensaje. Sí, es entonces, diferente. Ya es diferente, ¿verdad? Se le abre la puerta a una persona que tiene necesidad de Dios, pero no va a querer imponer su estilo de vida dentro del lugar. Por ejemplo, si llegan a la iglesia y se empiezan a tocar las manos, o sea, se abrazan, ya eso es un estilo de vida fuera. Sí. Y la palabra le llama a eso, pues, contra naturaleza, y eso ya ofende. Yo creo que por eso decíamos, ¿verdad?, que lo único que hay que hacer es que si tienen el deseo de cambiar, buscar de Dios con gusto. Pero como en cualquier lugar, aquí dicen, ¿verdad? Como yo les ponía el ejemplo, un avión no se puede fumar. Entonces tendrá que guardar el tipo de conducta que la atmósfera requiere. Bueno, estamos un poquito difíciles, pero ahí vamos avanzando. A ver, y ahorita hay otra difícil. A ver, cuenta. Entonces dice esta consulta. Necesito que la terminemos de leer toda. Entonces dice, Pastor, Dios le bendiga, ¿de dónde salen los autodenominados apóstoles de hoy?
En Apocalipsis 21:14 y 1 Corintios 15:8, algunos hablan de apóstoles del Espíritu. ¿Dónde habla eso? Porque Pablo, Jesús lo escogió al estilo de Matías en Hechos 1:26. ¿Y quién es el que no cuenta, Matías o Pablo? Porque contando a Pablo son 13 y en el cielo son 12 bases o básicos, ¿verdad? Y usted sabe que algunas Biblias o algunos lo llama apóstoles, pero yo sé que usted usa bastante el original griego y el hebreo, y en el original no dice apóstoles, pastor. Yo me congrego en Ebenezer, en San Pedro, lo amo mucho, pastor, y yo quiero quitarme esta duda de encima. Sí, pero en el original sí dice apóstoles, sí dice apóstoles. Entonces voy a hacer algo que alguna vez ya hicimos, a ver si lo logramos hacer. Y vuelvo otra vez a la triunidad, que ha estado hoy saliéndonos bastante aquí en lo que estamos haciendo. Entonces, en estos últimos minutitos vamos a poder trabajar un poquitito y trabajar, ya que tú eres de casa, va a ser un poquitito más sencillo hablar del Padre, hablar del Hijo y hablar del Espíritu Santo. Entonces, ya que nuestro hermano está aquí, ¿verdad? Y tal vez, ¿sabes qué? Sería bueno, Germán, que nos mandara su correo electrónico. Con gusto le mando yo toda la información para que él la tenga. Entonces, según entiendo yo, la Biblia me menciona que el Padre, apóstoles enviado con una comisión. No quiero ir con eso, sino quiero mostrar esto antes de que usted lo vea, antes de que te vayas por otro lado. Entonces, ¿el Padre a quién envió? Al Hijo. Y si me ayudan en Hebreos, capítulo 3, verso 1, lo buscan ustedes ahí, porque en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 1, entonces nos hablan ahí de que Jesucristo es el apóstol. A ver si lo podemos ver, Germán, no sé si tú lo tienes ahí. Bueno, Germán, dice Hebreos 3:1, sí, por tanto, hermanos santos, Oiga. participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, no dice Jesús un apóstol, dice el apóstol. Esto me da a mí la cualidad de que es único, porque el único apóstol del Padre es el Hijo, es el que él envió con una comisión. Pero cuando el Hijo viene, el Hijo aparece en Mateo capítulo 10, Gerardo. En Mateo capítulo 10 aparece ahí, aparecen los 12 a los cuales Jesús llamó. Son los 12 apóstoles, y estos son los que se llaman los apóstoles del Cordero, los cuales para ser apóstoles tenían que haber estado con el Señor desde el inicio, o desde el inicio en el bautismo de Juan hasta el final, ¿no? Luis, tal vez lo buscas tú, donde dice esa cualidad. Creo que está en Hechos capítulo 1, cuando dice que para elegir a uno a otro que fuera apóstol, necesitaba haber comenzado con el Señor desde el bautismo de Juan. Por ahí creo que lo dice. Entonces, si tienes ahí el listado de los 12 apóstoles, esos son los apóstoles del Cordero, son los 12. A ver. Dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, notemos que aquí están los 12, pero como Judas lo entregó, lo cambiaron. Ahí en capítulo 1, Luis, donde hacen otro tome su oficio, dice, ¿verdad? Otro tome su oficio, porque la caída de Judas ya estaba profetizada en uno de los salmos, y dice, otro tome su oficio. Y entonces echan suertes y le cayó, creo que a Matías, y estaban entre uno y otro, y decían que ahí tenían un requisito. No sé si lo tienes ya, Luis. Sí, dice, por tanto es necesario, verso 21 del capítulo 1, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a 2, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Entonces nos damos cuenta que para completar los 12, porque decía nuestro hermano, quitaron a Judas y pusieron a Matías. Entonces, ahora el Señor se va, el Señor Cristo Jesús se va, resucita,
Y entonces ahora viene el Señor, lo voy a poner ya de otra manera, ahora viene el Señor y tal vez nos damos cuenta, porque entonces esta era la era del Padre y envía a su Hijo Jesús el apóstol. Esta era la era del Hijo, en Mateo 10 eligen a los 12. Por la pregunta de nuestro propio hermano que dice, sacaron a Judas, uno, y entonces con Matías tienen los 12. Entonces ahí están ya los 12 que tú querías, los 12 del Cordero. Pero en Hechos 14:14, nos vamos a dar cuenta que aparece algo más. En Hechos 14:14, fíjese que, y note usted que el libro es Los Hechos de los Apóstoles. Si quieres te lees Hechos 14:14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. Entonces aquí aparece Bernabé y Saulo, o Pablo. Entonces aquí aparecen, ya los tenemos ahí. Entonces empezamos a leer nosotros después del libro de los Hechos, las epístolas. Tal vez en el libro romano, no sé si es 16:7, Luis, ahí creo que aparece Andrónicos. Ahí en el libro de Romanos, no sé si es el capítulo 16, pero entonces nos vamos a dar cuenta que aparece alguien más. No sé si estamos bien ahí en la cita. Aparece, dice... ¿Romanos qué es? 16:7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles. Entonces aparece Andrónicos y Junias. Andrónicos y Junias. Entonces, yo no quiero hacer sarcasmo de nada, ni quiero siquiera decir tan siquiera de que son más, porque estos son los 12. Pero ahora, si quieren seguir contando, sería 13, 14, 15 y 16. Solo ahí ya tenemos más. En la epístola a Tesalonicenses, cuando Pablo escribe, dice Pablo, Timoteo y alguien más. Silvano. Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces, ¿eso es 1 Tesalonicenses, Luis? 1:1. 1:1. Entonces, quiero que venga conmigo en 1 Tesalonicenses 1:6, o 1, ¿cuánto era? 1:1 aparece. Perdón, 1:1. Y luego vamos al 2:6, creo yo, al 2:4. Pero entonces empecemos. ¿Qué dice en 1 Tesalonicenses 1:1? Dice Pablo, Silvano Pablo y ya Timoteo. lo tomamos en cuenta. ¿Quién más? Silvano y Timoteo. Silvano y Timoteo. Entonces, seguí. Ellos están escribiendo la epístola, ¿verdad? Sí. Pablo, Silvano y Timoteo, ¿qué dice? A los tesalonicenses, en Dios y Padre del Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. Ahora vámonos al capítulo 2, verso 6, creo que es. Dice... Oiga usted esto. ¿Quién le escribió a los tesalonicenses? Pablo, Silvano y Timoteo. No solo fue Pablo, Silvano y Timoteo. Y en el 2:6, ¿qué dice? 2:6. O 2:4, por ahí será 2:4 o 2:6. 2:6. ¿Qué dice? A ver, léelo tú. Ni buscando la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo. Pero perdón. Como apóstoles de Cristo, ¿quiénes? Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo. Como apóstoles de Cristo, dice. Hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Entonces noten que Pablo dice nuestra autoridad. Ya no solo es Pablo, sino Silvano y Timoteo. Entonces, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, todavía nos faltaría ahí para escribir un poquitito de Tito, para escribir, no sé si tienen ahí otra. ¿Tú tenías alguna otra, Luis, ahí? Pero que tenga, como dice nuestro hermano, la palabra apóstol. No sé si tienes alguna más, porque tiene que estar todavía la de Tito y no sé si se me escapa alguno más, porque yo una vez conté como 23 o 24. Pero solo con esto, ya podemos ver que el apóstol del Padre, Cristo Jesús, los apóstoles del Hijo son los 12, los del Cordero, y en lugar de Judas, queda fuera Judas, queda Matías. Para la pregunta de nuestro hermano, ahí están los 12. Pero los apóstoles del Espíritu aparece Saulo, Bernabé, o Pablo, Bernabé, Andrónicos, Junias, Silvano, Timoteo. Entonces todavía nos faltan algunos otros más, como Tito y algunos otros que ahí tenemos. Y falta también Apolos, falta Apolos también. Falta, sí, no sé si los tienes tú como cita bíblica, pero por lo menos como me pidieron cita, ahí están. Los demás, las citas de Apolos y de... Epafrodito. Epafrodito, a ver, dime qué es. En Filipenses 2:25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, dice,
compañero de milicia, vuestro mensajero, la palabra mensajero es apóstol. Vuestro apóstol, Filipenses 2:25. Ese es Epafrodito. Epafrodito. Tenemos, creo que por aquí tenía yo a otro más. Epafrodito. Todavía aquí me falta, como les digo, me falta Tito y me falta Apolos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, solo para... Es que miren, yo entiendo no sé si tienes algo todavía más ahí, qué lindo sería. Sí, vamos a ver si lo encuentro, creo que tenía algo más. Quiero que tomen algo en cuenta, que el movimiento apostólico es verdadero, pero también lo han caricaturizado. Y que la gran mayoría, cuando ha llegado, piensan que si no son apóstoles no están bien. Y que para poder salir adelante no solo basta ser pastores, sino apóstoles. Y entonces ahí es donde nos echamos a perder. Entiendo que a veces se ha caricaturizado eso, pero no es primera vez, porque en el libro de Apocalipsis le dicen a los de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que me siento bien por ti porque tú pruebas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Ibas a decir algo más, Luis? ¿No? Estamos ahí. Bueno, les agradecemos a todos por haber estado. ¿Sí? ¿Tenías algo más? Solamente una aportacioncita, si se puede, que cuando la palabra nos dice allá en Efesios, capítulo 4, versículo 12 en adelante, habla acerca dice que Jesucristo, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, pero dice, y quisiera buscarlo específicamente, Efesios 4, 12. 4, 11 están los... Sí, exactamente. Pero lo que dice es... el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas. O sea, lo que quiero enfatizar aquí es que después de su muerte, él dio los 5 ministerios. Antes de su muerte, durante su ministerio terrenal, él tan solamente nombró 12, pero no nombró ni profetas, ni pastores, ni evangelistas, ni maestros. Pero después de su resurrección, él viene y dice que dio dones. Y después de su resurrección puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea que los 5 ministerios vinieron con su resurrección. Claro que sí. Y por eso son ahora tarea del Espíritu Santo. Les agradecemos a todos por estar con nosotros. Nos pasamos 10 minutitos, pero creo que era necesario, sobre todo que era una pregunta de casa para que los hermanos lo puedan tener así. Voy a ver cómo lo ubico bien, lo hago bonito así para que lo puedan ver en el Instagram, o en el Facebook, para que todos lo podamos tener. Por hoy les agradezco, muchas gracias, que Dios los guarde y los bendiga. Y recuerde que el día de mañana comenzamos nuestro Retiro Abundancia 2016 a las 6:30 de la tarde con el apóstol Sergio Enríquez. Estaremos el sábado a las 3 de la tarde, el domingo nuestro ayuno congregacional de 9, 12 y 2 de la tarde. Estaremos también lunes y martes 6:30 y el miércoles nuestra vigilia a partir de las 9. Ya le dijimos, estarán con nosotros el apóstol Sergio, Billy Bunster, estará en la alabanza también Julio Melgar, nuestro legado. Billy también va a poder ministrar. Se me escapa por ahí alguien más, pero va a estar Julio Herrera también con nosotros. Por hoy, muchas gracias, que Dios los bendiga, y mañana a las 6:30 de la tarde en la Iglesia de Cristo de Benecer. Bendiciones.